Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo podcast en Martín Nutrición, donde comentaremos qué es el tapering, que muchos me lo habéis preguntado en el típico preguntas y respuestas, en la cajita de preguntas y respuestas en Martín Nutrición Instagram, que me podéis seguir antes de empezar el podcast, todos a seguirme, que la verdad que me ayudáis un montón. Y el hecho de esta pregunta de qué sirve el tapering, me lo habéis hecho muchos, y es un tema que iba a ser un tema en el podcast número 9, 10, 11, pero lo quería adelantar por el hecho de que ahora mismo no tengo el tiempo necesario o la capacidad de poder quedar con un invitado en una hora exacta, en un momento dado, porque tengo mucho curro con el tema de la marca, que la anunciaré ya. Bueno, ya tendremos cosillas en diciembre, que la verdad que tengo una ilusión brutal, que ya lo estamos preparando, pero se abrirá lo que sea, que no voy a decir mucho, será ya para enero. Pero bueno, esto me quita mucho curro, o sea, me quita mucho tiempo y por ello este mes, estos últimos podcasts, con este creo que es el tercero, estoy solo. La verdad que me lo paso muy bien solo, pero con mi café, que para la gente que me esté viendo en YouTube, aquí os enseño el cafetito, para estar aquí de charla con vosotros, estando solo, que la verdad que me gusta, pero un invitado tiene una chispa especial, el momento del directo, que no lo tiene estar solo, pero bueno, si no lo sabéis, si no sé si lo he dicho en Instagram, ya a partir del día 6 de diciembre, es decir, la próxima semana, el siguiente podcast, ya tendremos el siguiente invitado, que os voy a decir una pista, si no lo sabéis, es un deportista, ¿vale? La primera pista, a ver si lo sabéis. Si lo sabéis, dejármelo en mensaje, en Martín Nutrición, a ver si con esas tres pistas que os voy a dar, a ver si lo sabéis. Es un deportista, ha batido un récord hace poquito y ha sido en otro país. Y venga, y os doy otra pista. No es de España, es de Sudamérica. Ahí lo dejo. Será una entrevista con un salto de continente, que la verdad que tengo mucha ilusión por hablar con él, con el chico. Bueno, quinta pista, a ver si lo sabéis ya. Y a ver qué nos cuenta de cómo se preparó para la hazaña que hizo, porque es brutal, ya sabréis quién es. Y luego a partir de esa semana, con el resto hasta Navidad, incluso Nochevieja, lo tenemos completo de invitados. De hecho, de estas 4 semanas creo que son 5 invitados. Tendré que hacer doble podcast una semana por tema de agenda y porque en enero no creo que tenga mucho tiempo. Entonces tendré ya grabado un podcast de 4, tendré 5. Pero bueno, cada semana tendremos uno. Ya sabré si podré utilizar Twitch para hacerlo en directo, porque la verdad que me encanta hacerlo en directo y que todo vaya... pues eso, que sea natural, que sea en directo, y eso tiene una magia especial que pues ahora, que aunque sea en directo realmente, porque no corto nada, como todos lo sabéis, tiene una magia especial. Pero bueno, antes de entrar en el tema, quería aclararos esto porque mucha gente me lo habéis preguntado y bueno, ahí lo tenéis. Luego el tema del apoyo, como siempre, ya sabéis, toda la gente que me está viendo en YouTube, tenéis ahí el QR donde podéis escanearlo y podéis meteros en Invítame un café, y ahí tenéis la opción de apoyar el podcast, sobre todo por el hecho de cubrir gastos de material, porque no solo es de investigación y horas de trabajo mías, que la verdad que es un gusto, no os pido nada, pero es un gran apoyo. Os lo pido a la gente que pueda. A gente que no pueda, no me lo deis, porque yo no lo necesito como tal, no soy una persona que quiera el dinero o que lo necesite. Entonces, para toda la gente que le resulte una información de valor, que le sirva en su día a día, y que pueda, sobre todo que pueda darlo, pues sí que os agradecería pues el apoyo de eso, del café, un café, 2 cafés, 3 cafés, lo que queráis, me da igual, pero sobre todo el hecho de que me envían un correo siempre que me enviáis un café, con el mensaje de que alguien me ha apoyado, con un mensaje que me dejáis vosotros siempre, casi siempre. Hay otros, uno que me donó 10 cafés no me dejó ningún mensaje, pero luego supe quién fue. Y así, o sea que es una sensación brutal que nunca me imaginaría que iba a tener, y la verdad que es brutal cuando me llega una notificación del correo con ese apoyo. Pero bueno, dejando el tema este del apoyo, etcétera, ya quiero dar paso al tema en cuestión, que es el podcast, el tapering, es decir, saber qué comer el día previo a competir, en deportes de resistencia, toda la gente que quiera aprender cómo utilizar este tapering, qué estrategias existen, qué evidencia hay
respecto a un método u otro o diferentes métodos, qué alimentos y qué no alimentos incluir en esta carga de hidratos y cuántos días debemos por prueba utilizar esta carga de hidratos. Si quieres aprender todo esto y quieres resolver dudas con respecto al tapering, quédate, damos comienzo y empezamos. Pues nada, chicos, lo primero que quería tocar, pues como todos sabéis, ¿qué es el tapering? Porque hay gente que no lo sabrá, aunque muchos de vosotros seguramente por seguirme y por ver muchas publicaciones que subo en Martín en Nutrición en Instagram, sabréis a qué me refiero, pero hay mucha gente que seguramente me esté escuchando y no sepa lo que es el tapering, ¿no? O una carga de hidratos. Bueno, el tapering como tal es una carga de hidratos que ha sido una práctica popular para muchos atletas de alto rendimiento en los días previos a una competición o a un evento, ¿no? Incluso a entrenamientos específicos, en mesociclos específicos donde son intensos, largos y a ritmos de carrera. Y este tapering, esta carga de hidratos, ha tenido mucha discusión sobre las mejores maneras de hacer pues, sobre un método u otro método, ¿no? En general se cree que comenzar con los depósitos de glucógeno llenos, no solo a nivel muscular, sino también a nivel hepático, son buena idea para llevar al máximo el rendimiento de un deportista. Pero los primeros protocolos para lograr estas altas concentraciones de glucógeno en el músculo eran demasiado extremas, es decir, teníamos muchos efectos secundarios, que más tarde hablaremos de ellos, pero todos estos efectos se han ido mitigando con nuevos avances en la investigación y nuevos métodos para que esta carga de hidratos de carbono sea igual de efectiva, pero eliminando estos efectos secundarios que os comentaba anteriormente, ¿no? Hoy discutiremos sobre todo el pensamiento actual, la evidencia actual respecto a estos métodos y daré mi interpretación personal con el método que normalmente yo utilizo y la recomendación práctica que yo os daría como nutricionista y como amigo también por la experiencia que tengo y con el conocimiento que tengo al leer evidencia científica actual, ¿vale? Pero antes de nada quería hablaros de cómo empezó todo, cómo este tapering comenzó a ser popular, sobre todo en la década de los 1960, que se volvió sobre todo a desarrollar el tema de la biopsia, que no sé si mucho lo sabréis, pero esta prueba, además de usarse para pruebas clínicas, también se utilizaba con una aguja, con la inserción de tejido muscular, para permitirnos ver cuánto glucógeno muscular sintetizábamos con una dieta estricta y regulada con alta carga de hidratos de carbono, y este tejido muscular, gracias a esta biopsia, se podría ver y se podía medir este glucógeno muscular horas previas a competir e incluso también saber cómo se desgastaba a la hora de entrenar. Y todo ello fue tuvo unos descubrimientos brutales para esta época, en 1960, sobre todo en el apogeo del deporte de resistencia, donde sobre todo el principal descubrimiento fue que la concentración de glucógeno muscular en el músculo depende sobre todo de la dieta, es decir, cuanto más carbohidratos haya en la dieta, mayores eran las reservas de glucógeno. Este descubrimiento sí que se ha ido modificando ya habiendo entrado el siglo XXI, pero sí que es verdad que es una afirmación que antes del 1960 no se sabía y que a partir de aquí, con los últimos estudios en 1960, se descubrió que una alta carga de hidratos de carbono en la dieta días previos a la competición elevaba mucho las reservas de glucógeno muscular gracias a esta biopsia. El segundo descubrimiento, y muy importante, aunque parece gracioso, ¿no? Porque hay mucha gente que me dirá, no, si esto lo sabemos todos, ya, pero en 1960 no se sabía y fue un descubrimiento gracias a esto, ¿no? A la biopsia y a la dieta alta en carbohidratos, que fue que la concentración de glucógeno muscular disminuía durante el ejercicio, especialmente en ejercicio de mayor intensidad. Es decir, se vio, gracias a esta biopsia, que el ejercicio de alta intensidad provocaba que los depósitos de glucógeno en el músculo y a nivel hepático, sobre todo en el músculo porque es lo que se obtenía con la biopsia, pero sí que se supo al final y investigaciones posteriores que se reducía bastante con un ejercicio y sobre todo el ejercicio intenso, ¿vale? El tercer descubrimiento, y que fue la verdad que un mito, fue que estas concentraciones de glucógeno muscular eran más altas y provocaban estas concentraciones, cuanto más altas eran, menos fatiga
tenía el deportista y mejor rendimiento tenía a la hora de competir. Y esto nos dio la posibilidad de modificar la dieta y junto al entrenamiento ver las cargas gracias a licenciados de la actividad física del deporte, licenciados de la nutrición humana y dietética. En ese momento no sería así, pero actualmente sí. Trabajar en conjunto y poder hacer que el deportista rendiera al máximo, tuviera menos fatiga y tuviera un mejor rendimiento gracias a una distribución de carga e intensidad del deporte y de carga de hidratos de carbono por parte de la dieta y por parte del nutricionista, llegar a que el deportista fuera a esa competición al máximo, ¿no? Ese 100%. ¿Y qué es la carga de hidratos de carbono? Aunque ya os lo he explicado realmente, os lo voy a explicar de manera sencilla para que me entendáis todos. Ya he dicho la historia de dónde viene lo que es el tapering, pero como tal la definición no la he dicho y me gustaría hacerla, que es que la carga de hidratos de carbono es un tipo de dieta en que los alimentos ricos en carbohidratos se comen unos días previos junto los últimos días antes de una competición, y esto proporciona energía durante la competición de larga distancia y de corta distancia. También se podría utilizar a partir de los 90 minutos o de una hora, ya que ayuda a reponer y cargar el contenido de glucógeno muscular, y este glucógeno muscular, que es el principal combustible de los músculos para abastecernos de energía en los entrenamientos y en el día a día. Además, no solo en el día a día, sino en la competición, estos carbohidratos se descomponen, ese glucógeno muscular se descompone en el cuerpo y se convierte en glucosa, que esto pasa a ser transportada a la sangre y nos da energía, y por ello este glucógeno muscular es súper importante. Y esta carga de hidratos de carbono sirve principalmente porque el agotamiento de las reservas de glucógeno en el organismo produce fatiga, y si nosotros estas reservas las tenemos a tope, las tenemos al máximo, pues la fatiga llegará más tarde. Y por ello, para retrasar la aparición de la fatiga en competiciones de alta intensidad y de alta duración, se toman hidratos de carbono previamente y durante el transcurso de la competición. Y el entrenamiento produce un aumento de la capacidad de almacenamiento de glucógeno en los músculos y aumenta también la eficiencia metabólica del glucógeno y permite un mayor trabajo a un esfuerzo percibido menor. Por ello, la carga de hidratos de carbono días previos a la competición es tan necesaria como una pauta de entrenamiento adecuada para que seamos más sensibles, que digamos, a obtener ese glucógeno muscular, esos hidratos de carbono de la dieta. Y por ello, un deportista muy bien entrenado, que de hecho los estudios que se ha visto a lo largo de estos últimos años, que se han hecho con atletas del máximo nivel, sí que se ha visto que en atletas de máximo nivel ahí ha habido una síntesis de glucógeno muscular mucho más alta que en atletas amateur. ¿Por qué? Porque el atleta de alto rendimiento tiene la capacidad y ha desarrollado una capacidad mucho más eficiente que el deportista amateur, por el hecho de llevar unos protocolos de entrenamiento mucho más exigentes, que provocaría que el uso de glucógeno muscular sea más eficiente que el de deportista amateur, ¿no? Y por ello, el protocolo a seguir en un atleta amateur y un protocolo a seguir en un atleta profesional puede variar el hecho de cuántos días se utilizan para esta carga de hidratos de carbono. En atletas de alto rendimiento estaríamos hablando de que para, por ejemplo, un maratón, con únicamente un día previo a la competición sería fácil, sería suficiente, y en atletas amateur estaríamos hablando a lo mejor de 2 o incluso un día y medio para un maratón, ¿vale? Como ejemplo, habría que ver cualquier otra competición como un Ironman, como puede ser un 21K, medio maratón, como puede ser en trail. Todo esto dependerá del deporte, pero en general, para que tengáis una idea, es que en atletas de al máximo rendimiento hay una mejora de la síntesis de glucógeno y una mejora de la eficiencia. En cambio, para atletas amateur con una carga de entrenamiento mucho más baja que un deportista de alto rendimiento, pues la síntesis de glucógeno muscular es bastante más baja que en atletas de alto rendimiento. Tipos de tapering que existen. Pues principalmente los tipos de tapering, mucha gente que me estará escuchando y que me habrá leído en Marketing Nutrición sabrá qué protocolos existen o qué protocolos se están utilizando más en resistencia, en deportes de resistencia, pero quería comentaros la evidencia que hay, tanto para el protocolo clásico, que mucha gente lo conoceréis porque es de lo que siempre se ha venido haciendo, que ahora hablaremos de ello, la evidencia que hay al respecto,
y por qué deberíamos o no utilizarlo. Y luego el protocolo de modificado, que se llama así, protocolo clásico modificado o protocolo modificado, que es uno de los protocolos que se ha ido avanzando más en estos últimos años y es el que más se está utilizando. Y qué evidencia hay al respecto os la he traído para que vosotros elijáis o uno u otro, que seguramente elijáis uno, que ahora hablaremos de él, por la evidencia que tiene actual y por los pocos efectos secundarios que puede llegar a tener este protocolo. Posteriormente a esto, cuando os explique qué tipos de protocolos existen, os voy a explicar qué alimentos y qué no alimentos incluir con un ejemplo de dieta. Y también os explicaré qué evitar y qué no evitar esas horas antes de la competición. Entrando en el protocolo clásico, que es el primer protocolo que vamos a hablar, es que este protocolo se observó que este glucógeno muscular que se obtenía a través de una dieta alta de carbohidratos, se vio que el gasto o la absorción de estos hidratos de carbono días previos a la competición en torno a 3 días, es decir, estábamos hablando que se consume una muy baja cantidad de carbohidratos, es decir, por no decir nada de carbohidratos, durante 3 días y luego 3 días de una alta ingesta de carbohidratos, es decir, estamos hablando de pasar de 0 a pasar a incluso de 8, 9, 10, 11, 12 gramos por kilo de peso. Y se vio que gracias a este protocolo, la síntesis de glucógeno muscular con respecto a los demás protocolos que en ese entonces se estudiaba, en 1970, era el mejor protocolo, era el protocolo que realmente sintetizaba mayor glucógeno muscular, pero también se descubrió más tarde que esta síntesis de glucógeno muscular tan grande tendría un efecto secundario muy importante en el rendimiento y no solo en el efecto secundario a nivel intestinal y efectos como pueden ser diarrea, como pueden ser problemas y dolores estomacales, sino un efecto en el rendimiento. Es decir, cuanto más síntesis de glucógeno obtenía el deportista, es decir, cuanto más glucógeno muscular se sintetizaba, mayor era la obtención de energía por parte del glucógeno en la competición y por ello las reservas de glucógeno muscular se veían muy afectadas con una carga muy, muy grande de glucógeno muscular con respecto a una carga normal media de un deportista que hacía una carga de hidratos de carbono no tan extrema como puede ser el protocolo de clásico. Por ello, este problema, este efecto a nivel de rendimiento es lo que llevó a que los investigadores obtuvieran una manera secundaria y digamos una segunda opción a este protocolo para utilizarlo en las competiciones y por eso salieron otros métodos como pues el método modificado que más tarde hablaremos de ello, ¿no? Y esta carga de hidratos de carbono es lo que normalmente nosotros lo llamamos como supercompensación, es decir, cuando la supercompensación la define la persona como es principalmente la observación de un deportista cuando está súper compensando los hidratos de carbono que no hemos obtenido estos 3 días previo y súper compensando con una ingesta de 3 días posteriores de alta carga de hidratos de carbono. Este método 3 y 3 fue muy utilizada en corredores, sobre todo, por ejemplo, el Campeonato Europeo del Maratón, que fue Ron Hill en la década de 1970, pues este atleta se vio que utilizando este método, el protocolo clásico, hubo una síntesis de glucógeno muscular y una supercompensación muy alta y gracias a este corredor se pudo observar que el glucógeno no solo volvía a la normalidad después del agotamiento, sino que en realidad se supercompensaba, es decir, alcanzaba concentraciones superiores a las normales, es decir, donde la persona, el atleta, en este caso Ron Hill, tenía una reserva de glucógeno, imaginaros, del 300 gramos, podría obtener incluso a 700, 800, es decir, estaríamos duplicando la cantidad de almacenamiento y con ello mejorando el rendimiento, disminuyendo la fatiga a la hora de competir. Y gracias a este deportista y los estudios que se hicieron en la década de los 60, se vio que esta supercompensación generaba muchos efectos positivos a la hora de competir. Pero, como todo, además de efectos positivos, se generaban efectos negativos, esos efectos secundarios que todos como investigadores tenemos miedo que se produzcan en un protocolo como pues el protocolo clásico, un protocolo de supercompensación.
Estos efectos secundarios principalmente es que este protocolo, el protocolo clásico, implicó sobre todo un entrenamiento extremadamente duro, es decir, no solo la dieta, que es 3 días de nada de carbohidratos y 3 días de muchos carbohidratos. Este efecto principal, que es el efecto secundario por un entrenamiento extremadamente duro 7 días antes de la competición, seguido de una restricción de carbohidratos durante 3 días, puede que no sea una idea a tener una buena idea para que este entrenamiento duro, 7 días de la competición, genera una fatiga, y esta fatiga encima no está mediada por unos hidratos de carbono correctos para recuperar bien. Es decir, si no hay carbohidratos, es probable que la recuperación de estos días posteriores a este entrenamiento muy intenso sea muy mala. Y por ello, yo lo que recomiendo es que a los atletas que quieran hacer este protocolo, que lo quieran probar y que lo hagan, pero que vean que este entrenamiento duro, intenso, 7 días antes de la prueba, genera una fatiga que luego seguramente en competición te genera un problema, ¿no? Es decir, esta fatiga, como no hay carbohidratos estos 3 días posteriores a este entrenamiento, vas a recuperar peor, y encima si luego metemos 3 días de carga de hidratos de carbono, seguramente que tu cuerpo no lo absorba bien. Por ello, este protocolo yo no te lo recomendaría, pero lo quería tener en cuenta por el hecho de que hay muchos deportistas que lo siguen utilizando y que, bueno, hay evidencia real que hay una mejora de la síntesis de glucógeno muscular gracias a este protocolo, pero realmente una mejora del rendimiento por un efecto secundario como puede ser este, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para muchos deportistas esto supone sobre todo un castigo mayor que la propia dieta extrema, es decir, la dieta alta en grasas y de proteínas y sin nada de carbohidratos estos 3 días posteriores al ejercicio de alta intensidad, hay una depleción de glucógeno muscular muy alta, y esto genera muchos problemas gastrointestinales en muchos corredores, sobre todo porque hay un alto impacto y a nivel mecánico del estómago. Y esto en general, aunque este protocolo fue altamente utilizado y efectivo en esta década, los efectos secundarios pueden haber superado a los beneficios, y por ello este protocolo yo no te lo recomendaría. ¿Por qué? Porque principalmente no es estos efectos secundarios a nivel gastrointestinal, sino también la depleción de glucógeno muscular extrema estos 3 días posterior a un entrenamiento intenso. Por ello la fatiga aumentaría, y en 3 días con carga de hidratos, esta fatiga creada estos 3 días antes de la carga, seguramente, aunque tú durmieras perfectamente, no recuperarías tan bien como puede ser el protocolo modificado, que ahora hablaremos de ello, y por ello este método no es el que yo utilizo ni el que yo os recomendaría. También hay otro efecto secundario que no voy a tocar en profundidad porque realmente es complicado de explicar, y este podcast no lo hago para científicos ni para nutricionistas, sino lo hago para la gente cotidiana y que lo entienda. Y este efecto secundario, que lo voy a mencionar ahora, realmente se ha visto hace muy poquito, por ello en la década de los 60 no lo tenían en cuenta, y es el hecho de cuando tú estás acostumbrado a una dieta alta en carbohidratos, alrededor de 5 o 6 gramos por kilo de peso diarios, sin tener en cuenta días específicos donde la alta ingesta de carbohidratos se eleva incluso a 9, 10, estos días donde reducimos la glucosa, o sea, los carbohidratos al mínimo, al cero, 3 días encima, se ha visto que hay evidencia con respecto a que esta disminución de hidratos de carbono a cero produce para que me entendáis, una señalización en nuestro cuerpo humano, en nuestro cuerpo, que hace que nuestra oxidación de carbohidratos en el día de la competición se vea afectada, porque al no tener nada de carbohidratos durante 3 días, se potencia la señalización de mejoras en la oxidación de las grasas, porque no estamos utilizando carbohidratos. Y por ello, como hay señalización, hay una estimulación más de estos genes pro oxidación de grasas, cuando nosotros metemos esta carga de hidratos de carbono, aunque nosotros sinteticemos mucho un glucógeno muscular, realmente el uso de este glucógeno y el uso de carbohidratos a nivel exógeno, a nivel de fuera, de geles, barritas, en la hora del entrenamiento, de la competición, se ve mermada todo lo que habíamos entrenado antes, por el hecho de que en estos 3 días de nada de carbohidratos estamos estimulando esos progenes, para que me entendáis, estamos señalizando o dando señales a nuestro cuerpo para que sea más eficiente en grasas y en proteínas, y no en carbohidratos, sobre todo en grasas, ¿vale? Por el hecho de no consumir nada de carbohidratos, y por ello este método no os lo recomendaría
por estos tres principales efectos secundarios, ¿vale? Es decir, en resumen, este protocolo dura alrededor de unos 7 días, donde se contemplan dos fases, la fase principal de agotamiento de 3 o 4 días de entrenamiento duro y baja ingesta de carbohidratos, seguida por una alta fase de, o sea, una segunda fase de 3 o 4 días de carga de ingesta de carbohidratos y con poco entrenamiento. Es decir, venimos de una alta carga de entrenamiento con una mínima o nula ingesta de carbohidratos, es decir, la recuperación va a ser mortal, y luego 3 días de nada o casi nada de entrenamiento y una alta carga de carbohidratos, ¿vale? Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica que una dieta con bajo contenido en carbohidratos mejore los resultados del entrenamiento o aporte beneficios en el vaciado previo a la carga de carbohidratos. Es decir, aunque esto se utilice en este protocolo, no hay evidencia real que haya una mejora en el entrenamiento y en el rendimiento estos días donde esta fase de que la carga de carbohidratos sea nula o cero, ¿vale? No hay evidencia respecto a esto y tampoco hay evidencia de que el vaciado sea mucho más eficiente que otro tipo de protocolo, ¿vale? Previo a la carga de hidratos de carbono. Dejando el protocolo clásico, entramos ya en el protocolo modificado. Este protocolo es el que yo normalmente utilizo, con unas pequeñas modificaciones según el atleta, porque claro, no es lo mismo un atleta de alto rendimiento con una competición X y con un objetivo X, porque no es lo mismo ir para ganar en el primer puesto que ir para acabarlo o el ir para disfrutarlo. Entonces, esto se tiene que coger con pinzas, pero bueno, el protocolo modificado como tal, en la década de 1980 se propuso un enfoque, es decir, venimos del 1960, pasamos 20 años después y se propone un enfoque más moderno de este método clásico, ¿no? Se elimina el ejercicio de agotamiento de glucógeno, es decir, este entrenamiento intenso excesivo 7 días antes de la competición no lo comemos, es decir, no existe, no lo hacemos y a medida que se reduce el entrenamiento hacia el día de la carrera, se aumenta gradualmente la ingesta de carbohidratos. Las concentraciones de glucógeno también parecen ser muy altas después de 6-7 días de este protocolo, aunque no eran como el protocolo tradicional. Es decir, los estudios en la década de los 1980 se ve que hay una mejora en el rendimiento con este tipo de protocolo, eliminando el entrenamiento intenso, que es el efecto secundario, era la fatiga. Y sí que se ve que hay una síntesis de glucógeno muscular alta, pero se ve que no son tan altas como pueden ser el protocolo clásico. Y no se pudo medir el rendimiento como tal de este protocolo, pero estudios ya más en la década de 1990, es decir, 10 años posterior a estos estudios, demostraron que los atletas muy bien entrenados, atletas de alto rendimiento, podrían lograr concentraciones de glucógeno muscular similares con tan solo 1 o 2 días de carga de carbohidratos y entrenamiento reducido días anteriores. En individuos menos entrenados se vio principalmente que esto se pudo ver que esta síntesis de glucógeno muscular, para llegar a mismos niveles, se necesitaban un poquito más de tiempo. Por eso es muy importante, aunque se sepa qué es el protocolo modificado y cómo se puede utilizar, hay que saberlo utilizar en el contexto del deportista. No es lo mismo un deportista de alto rendimiento como un deportista amateur, como estamos hablando antes, y se tiene que ver cuál es el objetivo de la carrera, cuál es lo que se ha entrenado previamente y lo que se va a utilizar, ¿no? Y por ello, en estos estudios de 1990 se ve que en atletas de alto rendimiento la carga de carbohidratos solo era necesaria para llegar a un X de síntesis de glucógeno o unos síntesis de glucógeno por encima del 100%, se veía que en atletas de alto rendimiento solo se necesitaba 1 o 2 días y en atletas amateur se necesitaban un poquito más de tiempo, ¿no? Estos estudios también demostraron que la tasa de descomposición de glucógeno durante el ejercicio era directamente proporcional a la cantidad de glucógeno presente en el músculo. Es decir, en otras palabras, si tienes reservas de glucógeno muscular extremadamente altas, la descompondrás mucho más rápido que cuando tienes las reservas de glucógeno muscular normales o altas. Es decir, 1 o 2 horas después de comenzar el ejercicio, la concentración de glucógeno pueden ser comparables, ya sean que haya comenzado las reservas de glucógeno extremadamente altas o simplemente altas. Es decir, con una alta carga de carbohidratos estamos sintetizando muchísimo glucógeno muscular, mucho más que otro tipo de protocolo. Lo que pasa que cuando nosotros tenemos mucho glucógeno muscular en nuestro cuerpo, mucho más que normalmente tenemos, que para eso se hace la carga de carbohidratos,
sí que es verdad que se ha visto que a la hora de hacer deporte, a la hora de competir, alta intensidad, primera hora y media, estamos utilizando esta carga altísima de glucógeno muscular que tenemos en el cuerpo y se restablece a niveles normales a mediado de 1 hora o 2 horas. Por ello, cuanto más glucógeno muscular sinteticemos, mayor es la utilización de este sustrato como energía, sobre todo en la primera hora de competición. Entonces, se tendrá que ver si es favorable el uso de una carga extrema de carbohidratos o una carga de carbohidratos un poquito más reducida para que el sustrato principal no sea el glucógeno muscular y que este glucógeno muscular lo puedas ahorrar para horas posteriores a competir. Esto viene esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, donde son carreras de muchos días y se tiene que valorar, se tiene que hacer bien una carga de carbohidratos con unos gramos X para el deportista para que no se exceda demasiado y que no se gaste o no se utilice demasiado glucógeno muscular porque la carga sea excesiva. Por eso estos últimos estudios que se vieron en la década de los 90 respecto a esto vislumbraron mucho este aspecto y por ello la utilización correcta de este protocolo es muy, muy importante a la hora de elegir bien qué cantidad de carbohidratos hay que utilizar, ¿no? Tranquilos, que el tema de qué cantidad se va a utilizar lo vamos a tocar después en el ejemplo que os voy a poner, o sea que no os preocupéis. Luego, el tema de este protocolo fue desarrollado cuando los corredores, atletas profesionales, bien entrenados, lograron sobrecompensar sus reservas de glucógeno sin la necesidad de una fase de agotamiento severo, de ejercicio intenso o de vaciado del glucógeno muscular. Y este protocolo principalmente que se utilizaba en esta década, este protocolo modificado y que todavía se sigue utilizando con unas pequeñas modificaciones, consiste en una disminución progresiva del entrenamiento, de la carga de entrenamiento por parte de vuestro entrenador y con un aumento también progresivo de la ingesta de carbohidratos hasta la competición. Este protocolo se presenta como una preparación más práctica para las competiciones y que ayuda a evitar esta fatiga que se veía muy fuerte en los atletas que utilizaban protocolos clásicos. Esto lo eliminan y también eliminan los efectos secundarios a nivel gastrointestinal porque no hay un vaciado de glucógeno como tal. Entonces, la evidencia respecto al protocolo anterior es que este protocolo, las contracciones se midieron que las contracciones de glucógeno muscular se midieron que después de 1 y 3 días de descanso y una alta carga de carbohidratos, alrededor de unos 8, 9, 10 gramos por kilo de peso y por día, en atletas bien entrenados se observó que había un aumento en el almacenamiento de glucógeno muscular por parte del organismo. Por ello se vio que este protocolo se podía utilizar como protocolo a ser utilizado en competiciones específicas como carga de carbohidratos y evitando estos efectos secundarios que generaban este protocolo clásico. Por ello, la ingesta de carbohidratos en torno a 8, 9, 10, 11, 12, dependiendo de la carga y la adaptación del deportista, se vio que la concentración de glucógeno muscular respecto al otro protocolo era muy similar, un poquito por debajo del clásico, pero realmente no era tan necesario el llegar a concentraciones tan elevadas como puede ser el clásico, ya que los efectos secundarios que genera el clásico, no solo a nivel de oxidación de carbohidratos, disminución de la eficiencia en la oxidación de carbohidratos exógenos, al igual que efectos secundarios a nivel gastrointestinal y todos estos efectos se evitaban con el uso de este protocolo y encima que es mucho más práctico. ¿Por qué? Porque seguimos una dieta normal, una dieta que normalmente estamos utilizando con una carga de carbohidratos normal y posteriormente en los últimos días se eleva la carga de carbohidratos alrededor del 50 al 40% más de lo que estamos consumiendo. Por ello, es muy práctico, se llega a unas reservas de glucógeno muscular muy aceptables y muy favorables para el rendimiento del deportista y es el protocolo que yo normalmente utilizo, ¿vale? Con pequeños matices según el deportista, si es, como hablábamos antes, amateur, alto rendimiento, el objetivo de la carrera y todo ello, pero bueno, este es el método que yo normalmente utilizo, ¿vale? Pautas generales. Las pautas generales, lo que hemos podido sacar de estos anteriores estudios
y que he hecho un resumen básico y sencillo para que me entendáis estas pautas que me preguntáis mucho de qué hago a la hora de competir, ¿no? Y he sacado las principales pautas que yo os aconsejaría desde mi punto de vista y desde mi experiencia, además de haber leído muchos estudios referentes, metaanálisis respecto a este protocolo modificado. El primero de ellos es asegurarnos de que al comenzar el ejercicio tenemos suficiente glucógeno muscular. Lógicamente no tenemos la opción de la biopsia muscular, salvo que estemos en un estudio científico o tengamos la posibilidad de hacernoslo, ¿no? Pero sí que se ve o se asegura esta carga de carbohidratos si el día previo estamos consumiendo alrededor del 50 o el 40% más de lo que estamos consumiendo. Entonces, estamos asegurándonos que al comenzar el ejercicio, al comenzar este entrenamiento o esta competición, el glucógeno muscular lo tenemos suficientemente cargado, ¿vale? La segunda pauta práctica es suficiente significa tener los depósitos cargados. Es decir, no es necesaria una carga de carbohidratos muy grande para un entrenamiento. Para una competición sí, pero para un entrenamiento normal no es necesario. Es decir, esta carga no necesita ser extrema para tener unas reservas de glucógeno extremas, sino que también solo deberíamos obtener una carga de carbohidratos moderadamente alta, podríamos definirlo así, y no extrema. ¿Para qué? Para que la utilización, como decíamos, de las reservas de glucógeno no sean tan exigentes por vía de glucógeno y sea más dividida por parte de grasas, fosfocreatina, hidratos de carbono a nivel exógeno, glucógeno muscular y no solo en glucógeno muscular la primera hora. Por ello, una carga de carbohidratos excesivamente alta provocaría que la obtención de energía en la competición sea solo por glucógeno y esto también nos resulta, es un inconveniente a la hora de una competición de alto rendimiento, o sea, de resistencia. Por ello, yo os lo que recomendaría es que suficiente significa tener los depósitos cargados y no extremadamente altos es tener los depósitos extremadamente altos y esto que sea beneficioso, ¿vale? La tercera pauta práctica e importante a tener en cuenta es que las personas entrenadas pueden lograr comiendo carbohidratos una alta carga de carbohidratos durante 2 días antes de una carrera o incluso un día es necesaria, es decir, 1 o 2 días previo a la competición en atletas entrenados serían suficientes. En cambio, en atletas no tan entrenados a nivel amateur, esto se reduce y el uso de glucógeno por parte del entrenamiento es reducido. ¿Por qué? Porque no estamos tan adaptados como un atleta de alto rendimiento a tener una alta carga de entrenamiento, al igual que una alta carga de carbohidratos. Por ello, necesitamos más tiempo para llegar a los mismos niveles de glucógeno muscular. Por ello, un atleta que va a competir en un Ironman pueden con 2 días tener los depósitos de glucógeno muscular a tope y hay personas no tan profesionales con una capacidad de llegar a esa cantidad de glucógeno muscular bastante más mermada que un atleta de alto rendimiento y por ello a lo mejor en vez de 2 días necesitarían 3 o 3,5, ¿vale? Para llegar a los mismos niveles de glucógeno muscular o aunque sea para duplicar la cantidad de glucógeno que la persona per se, es decir, la persona amateur, pueda alcanzar, que seguramente sea menos que un atleta de alto rendimiento, pero bueno, que a nivel amateur también se puede llegar a una alta carga de carbohidratos, una alta carga de glucógeno muscular, ¿vale? La cuarta pauta práctica que yo os diría es que debido a que se reduce el entrenamiento estos días previos en protocolo modificado, esto reduce el gasto de energía. Y mucha gente me preguntará, que hay muchas deportistas que llevo que me preguntan sobre todo, la primer tapering que hacemos es que no voy a engordar mucho. Pues esta pregunta, en esta pauta que os he querido decir, viene muy bien explicada. Es decir, que debido a que el entrenamiento se reduce estos días previos, nuestro gasto calórico, lógicamente, nuestra ingesta diaria debe ser menor. Entonces el atleta me pregunta, ¿y por qué tengo que comer más carbohidratos? Lo que pasa es que una mayor ingesta de carbohidratos no debería ser el resultado de comer más. Es decir, se debe comer más, pero la elección se debe comer igual que antes o a lo mejor un poquito más, dependiendo de cómo se haya distribuido la semana las kilocalorías, pero estos 3 días previos o 2 días o un día previo no es necesario estar en superávit, sino que dentro de nuestras kilocalorías
el 80, el 85% sean carbohidratos, ¿vale? Es decir, pueden ser 6 gramos, pueden ser 7, pueden ser 8, 9, 10, 11, 12, según el deportista, según lo que se haya entrenado, según la distribución kilocalórica de la semana a lo largo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que es la competición, y se puede llegar a un alto consumo de carbohidratos sin llegar a engordar. Sí que es verdad que pasa a coger peso, que ahora hablaremos de ello y por qué se coge peso, pero realmente no es de grasa, es únicamente de glucógeno, ¿vale? Esto lo vamos a tocar ahora, ¿vale? Luego, la quinta pauta que os recomendaría es que hay muchas maneras diferentes de lograr altas reservas de glucógeno. El tipo de carbohidrato puede o parece tener poco o ningún efecto. No da igual si es líquido o si es sólido. Sobre todo, el efecto principal de la carga de hidratos va a ser el mismo, salvo que la palatabilidad sea mejor en el líquido, que seguramente sí. El efecto como tal de carga de carbohidratos, da igual que lo tomes sólido o que lo tomes líquido, el efecto es el mismo, ¿vale? Una de las cosas que también quería tener en cuenta a la hora de explicar el tapering, ¿vale? Porque hay mucha gente que me lo pregunta si es mejor el líquido en carbohidratos o el sólido. Es dependiendo del deportista la posibilidad de consumir X cantidades por ingesta y si es favorable el uso de líquido, carbohidratos en líquido, como pueden ser batidos, como pueden ser carbohidratos en líquido como tal, mezclados con agua, con leche, etcétera. Esto, el efecto va a ser el mismo de glucógeno muscular, ¿vale? No hay evidencia que sea uno mejor que otro, pero sí que es verdad que a nivel de palatabilidad mejora el hecho de consumir carbohidratos a nivel líquido para poder llegar a una ingesta alta, ¿vale? Luego, la sexta es que una ingesta de carbohidratos de carbono, alrededor de 5, 6, 7 gramos al día, parece ser suficiente en la mayoría de los casos, ¿vale? Con bajo gasto energético. Es decir, una persona que solo consume 1.900, 2.200, que tengo atletas así, pues una chica que pesa 55 kilos, 54, donde la ingesta no es tan excesiva como puede ser un hombre con 90 kilos o con 80 kilos, y lógicamente no es necesario meter 12. Para empezar, también habrá que ver en qué periodo está, si se está en fase folicular, si está en fase lútea, porque hay fases donde se absorben mejor los carbohidratos y en fases que no se absorbe tan bien. Entonces se tendrá que ver realmente en qué fase se está para dar más o menos carbohidratos, para llegar a un tope de glucógeno muscular suficiente, pero realmente con personas que tienen una baja carga o baja gasto energético, con 5, 6, 7 sería suficiente. Personas entrenadas, personas de alto rendimiento, donde un gasto energético más elevado, ya pasaríamos a 7, 8, 9, 10, y ya para gente que se ha entrenado mucho en el tapering, mucho se ha entrenado por mesociclos realmente bien, la oxidación de hidratos de carbono, de fructosa, de transportadores, de todo esto, y de periodización de nutricional, pues sí que realmente se puede llegar incluso a 11, que tengo deportistas que están consumiendo 11 y medio, ¿vale? Estamos hablando para competiciones de trail running, por ejemplo, del máximo nivel en un campeonato de España, ¿vale? Luego, la última ya a nivel práctico es que los atletas a menudo experimentan problemas gastrointestinales, que esto es muy importante. De hecho, uno de los marketings más fuertes de Maurten es esto, es que consume nuestro producto y evita los problemas gastrointestinales. Esto es que es un problema muy típico en atletas y se deben solucionar. Y estos problemas se pueden solucionar, se me va un poquito la palabra, solucionan principalmente eligiendo bien las fuentes de carbohidratos, sobre todo fuentes de asimilación muy rápida, sin fibra, ¿vale? Sin, sin grasas, es decir, un carbohidrato realmente fácil de digerir, sobre todo los días previos a competir. Ahora, cuando hablemos de una dieta ejemplo, os voy a poner los principales puntos a tener en cuenta a la hora del tapering, realmente a nivel de macromolecular, ¿vale? Uy, macromolecular no, macronutrientes. Siento que antes estaba estudiando una cosa de biología y se me ha pirado la cabeza. De macronutrientes. Entonces, claro, hay que tener muy en cuenta la ingesta de fibra diaria y la ingesta de grasa diaria, ¿vale? Para dar paso a un carbohidrato de asimilación muy rápida y, si no es posible, como comentábamos antes de la palatabilidad, meter fuentes de carbohidratos en líquido, ¿vale? Formato líquido. ¿Qué utilizo yo? Pues principalmente mucha gente en Instagram me pregunta eso, ¿qué utilizo yo? Ya he dicho que utilizo el método modificado, ¿vale?
pero quería explicaros realmente lo que yo utilizo, ¿vale? A la hora de yo pautar un tapering a un deportista, ¿vale? Principalmente si tu kilometraje total de un entrenamiento semanal, estamos hablando de un corredor, ¿vale? Voy a poner un ejemplo de un corredor. Si tu kilometraje total de entrenamiento semanal es menor de 80 kilómetros y tu evento, tu competición suele durar menos de una hora, como puede ser un 10K, de forma orientativa, ¿vale? Puedes probar estas estrategias que voy a comentar ahora o de aplicación práctica, en este caso, ¿vale? Para este deportista en concreto, ¿vale? Coge un corredor de unos 70 kilos, que es más o menos lo habitual, donde su competición es menos de una hora y es un atleta que no es tanto de alto rendimiento porque su kilometraje es menor de 80 kilómetros, ¿vale? Para que las personas que mucha gente me está escuchando, que es a nivel amateur, lo entiendan, ¿vale? Esto puede ser también extrapolarse a un deportista que está alrededor de este peso y que también realice, por ejemplo, un triatlón y vaya a hacer un olímpico, ¿vale? El primero de todos es que este deportista realiza un periodo de adaptación precompetición de tapering que dura aproximadamente entre 7 a 10 días. Es decir, su kilometraje se reduce a un total del 80%. Si estamos hablando de 80 kilómetros, se reduce un 80%. Estamos hablando de que un 10, 12, 15 kilómetros semanales, ¿vale? Utiliza sesiones de intervalos de alta intensidad, es decir, alrededor del 90% de V2 más, para mantener la intensidad, pero el volumen decae un 80%. Y esto reduce la frecuencia de entrenamientos en un 20%. En algunos casos esto puede realizarse un reposo activo, de andar, etcétera, ¿vale? Si tu kilometraje total es mayor de 80 kilómetros semanales, es decir, ya estamos hablando de una densidad muy alta de entrenamiento, y el evento que vas a competir es mayor de una hora, aumenta el periodo precompetición. Estamos hablando de que para hacer un buen tapering a nivel de entrenamiento, para un nivel amateur y una competición de menos de una hora, solo es necesario 7-10 días. Si estamos metiendo un entrenamiento, es una competición que va a durar más de una hora, que nuestro kilometraje total es más de 80 kilómetros o que nuestras horas semanales van por encima de 10 horas semanales, es decir, es una persona que entrena mucho y la competición va a durar más de una hora, como puede ser un olímpico, estamos hablando de que el tapering a nivel de ejercicio, a nivel de entrenamiento, debe durar en torno a 14 hasta 20 días. Por ello, el tapering nutricional también tiene que ir adecuado a este tapering a nivel deportivo. Si el otro empezaba entre 7 y 10 días y este entre 14 y 20 días, el nivel nutricional también empezará en estos días. Es decir, se va a intentar, si la persona quiere ir al máximo nivel, reducir el peso, evitando la pérdida de masa muscular, incrementando la proteína, pero manteniendo los hidratos de carbono para evitar el efecto secundario que anteriormente estábamos hablando de favorecer a genes, para que me entendáis, pro oxidación de las grasas por el hecho de bajar los hidratos. Entonces vamos a mantener los hidratos, a reajustar sí o sí las kilocalorías para no perder peso, intentar bajar de peso este tapering de entrenamiento porque baja la carga de entrenamiento, debe bajar la carga de nutricional, pero mantener los hidratos de carbono para el hecho de ser eficientes a nivel de oxidación de los carbohidratos a la hora de competir. Y todo ello trabajado en conjunto a nivel de entrenamiento y a nivel de nutrición. ¿Y por qué? Principalmente se puede decir que este periodo de tapering, correctamente diseñado, puede provocar cambios fisiológicos importantes como los enumerados en el estudio de Wilson and Wilson en 2008, que los he cogido para que lo tengamos en cuenta. Principalmente es que el primero de ellos es que se incrementan en distintos parámetros de rendimiento competitivo. Es decir, con un protocolo de entrenamiento, como os he dicho, con el protocolo de nutrición, que es el método modificado, el protocolo modificado, hay parámetros a nivel de rendimiento que aumentan. El segundo es que incrementan la potencia y la fuerza muscular, gracias a esta obtención de carga de carbohidratos. El tercero es que incrementa el consumo pico de oxígeno, el V2+, para que me entendáis, ¿vale? Aunque nuestro V2 max sea el 60, por ejemplo, con esta carga de carbohidratos y esta pauta de entrenamiento correcta, podemos llegar a competir con un V2 más un poquito más elevado, un poquito mejor, es decir, tenemos mejor rendimiento con el mismo entrenamiento, ¿vale? El cuarto es que se incrementa la concentración de testosterona en sangre, acompañado de una disminución de la concentración de cortisol. ¿Y qué pasa con esto?
reduce la fatiga y mejora el rendimiento en la competición. La quinta, mejoras a nivel biomecánicas. ¿Por qué? Porque como no hay, se reduce la fatiga, hay una mejora de la biomecánica corriendo, como por ejemplo el deportista anterior de ejemplo. El sexto es que los efectos positivos con la tolerancia al dolor y a la fatiga se ven mejorados. Por ello, la sensación que teníamos antes, a lo mejor a 300 vatios, a lo mejor ya la tenemos a 330. Es decir, estamos aumentando un 14, un 8% nuestra mejora en el rendimiento a la hora de competir. Por ello es muy importante hacer muy bien el protocolo. Otro efecto positivo es el estado de ánimo y la mejora del sueño. Al meter más carbohidratos y al meter una carga de entrenamiento mucho más baja que lo estábamos haciendo anteriormente, nuestra calidad de sueño mejora y nuestro estado anímico es mucho mayor, ¿no? Y estas mejoras que he comentado ahora mismo se han observado también en corredores, como en el estudio de Haumnar en 1994, en remeros Jurimae en 2003, triatletas Margaritis en 2003, nadadores Jones en 1992, Mujica, que habla sobre todo del protocolo que hemos hablado anteriormente, en 2002, ciclistas en Martín en 1994 y Nerli en 2003 y levantadores de pesas en McLester en 2003. Es decir, todos estos estudios, si queréis luego podéis ponerme pues en velocidad -2 para que sepáis realmente buscar bien los estudios. Os he dicho el nombre y el año, ya con que le deis en Google y busquéis glucógeno muscular, os sale, ¿vale? Os he dicho los pros, pero realmente todo pro tiene un contra y los contras principalmente es que la acumulación de glucógeno muscular comporta la acumulación de agua, es decir, aumento del peso. Por ello, es muy importante realmente saber cuánta cantidad de glucógeno muscular necesitamos a la hora de competir para llegar con un peso adecuado. Por ejemplo, hay deportes que no es necesario y no se ve a nivel beneficioso este aumento de peso. Por ello, es muy importante cuánto debemos pesar a la hora de competir y cuánto debemos cargar. Por ejemplo, un incremento de las reservas de glucógeno de 15 a 40 en 20 kilos de músculo podría significar un incremento de alrededor de 500 gramos, ¿vale? De 500 gramos de glucógeno muscular y un aumento principalmente de 1.100 a 1.300 gramos de agua. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, cada gramo de glucógeno muscular necesita de 2,7 a 4 gramos, dependiendo, porque hay estudios que dicen 2,7, otros estudios 3 con algo, pero realmente para sintetizar un gramo de hidrato de carbono, de glucógeno muscular que diga, se necesita agua y esta agua pesa y por ello, junto los gramos de síntesis de glucógeno más los gramos de agua que se necesita por cada gramo, estamos hablando de que una persona con 20 kilos de músculo y pasa de 15 de reserva a 40 de reserva, estamos hablando de que hay un peso total en aumento de 1,8 gramos o 1,8 kilos. Entonces, si el deportista pesa 70 y a la hora de competir 71,8, es que hemos hecho una carga correcta. Pero, ¿qué pasa? Que este puede ser un efecto negativo si nuestro objetivo de la carrera es hacer a lo mejor un K, es decir, un kilómetro vertical, un KV, al máximo nivel. Entonces, a lo mejor esta carga de glucógeno muscular no sería tan necesaria a 1,8, un kilo de peso más, sino únicamente llevar una ingesta de carbohidratos adecuada a la hora de competir y un incremento en ingesta de carbohidratos moderada y no excesiva para no incrementar tanto de peso, ¿vale? Que solo sea a lo mejor medio kilo de peso según el tiempo que se haga en la competición y que sea necesario ese glucógeno muscular, ¿vale? Por ello, un contra podría ser esto, el aumento del peso. Pero no os preocupéis, esta cogida de peso normalmente es normal y en resistencia es normal y en horas posteriores a competir, cuando estamos compitiendo, reducimos estos kilos de más, este kilo 800, se reduce en la segunda hora, ¿vale? De competir, o sea que no os preocupéis por el hecho de coger peso. Sí que es verdad que si vuestro deporte, como un caso práctico que he dicho antes, como el kilómetro vertical, no se necesitaría coger 1,8, ¿vale? Se necesitaría una carga de hidratos mucho más moderada. Por ello puede ser un contra, ¿vale? En este tipo de casos.
Luego también si se utiliza de forma persistente este método puede provocar dolores torácicos, alteraciones electrocardiográficas, similares a las de los pacientes con cardiopatías o bien acumulación de mioglobina en sangre, que podría dar lugar a insuficiencia renal aguda, ¿vale? Esto es en casos muy extremos donde las competiciones son muy constantes semanalmente y la carga de hidratos de carbono es muy excesiva, donde el glucógeno muscular todo el rato va subiendo y bajando y podría provocar este efecto secundario, que se ha podido ver en algunos estudios científicos estos últimos años, ¿vale? Pero bueno, no es tan importante porque no se ve tan habitual en deportistas amateurs, ¿vale? Y luego también es que no se puede hacer ejercicio intenso durante el proceso de acumulación de glucógeno. Por ello, si tú eres de los de entrenar muy fuerte esta semana previa a la competición, que hay gente que lo hace, porque se activa más, pues esto perjudicaría, porque si queremos hacer una carga de hidratos carbono correcta, si estamos haciendo un ejercicio muy intenso, como hemos dicho antes, la carga de hidratos de carbono no sería tan beneficiosa, no sería tan eficiente como una semana donde la carga de trabajo, la carga de entrenamiento sea baja. Por ello, no podríamos entrenar intensamente esta semana y esto sería un contra para este tipo de gente, ¿vale? Y para finalizar, la dieta ejemplo, ¿vale? La dieta que os quería comentar, que es una dieta que es sencilla para toda la gente. Voy a decir alimentos que yo normalmente utilizo. Hay alimentos que según el país se podría incluir uno u otro, ¿vale? Pero bueno, va a ser muy sencillita, ¿vale? Estamos hablando de que, por ejemplo, un deportista que consuma 8 gramos por kilo de peso día de carbohidratos en un tapering, yo lo que os recomendaría es que la ingesta de carbohidratos se dividiera en las máximas tomas posibles por el hecho de la palatabilidad y de la posibilidad de comer, ¿vale? Porque hay gente, si tiene la posibilidad de, por trabajo, etcétera, que se la puede dividir en 6 comidas, que lo hagan 6. Que la gente solo se puede en 3, pues en 3 y metiendo bebidas con carbohidratos. Que hay gente que solo puede comer 4, pues lo mismo, pero con bebidas de carbohidratos si es necesario una ingesta extra de carbohidratos, ¿vale? Pero dejando a un lado cuántas ingestas, lo que yo os recomendaría es cuanto más mejor, cuanto más ingestas mejor por el hecho de que lo vas a asimilar mejor. Evitar sobre todo comer 3, 2 horas y media, bueno, 2 horas más bien, 2 horas y media antes de dormir. Y beber, muy importante, dejar de beber entre 2 horas y cuarto antes de dormir. ¿Por qué? Para evitar que el sueño, esta cantidad de carbohidratos, afecte a la calidad del sueño a la hora de competir. Por ello, todo ello se tiene que hacer 2 horas y media antes de dormir, ¿vale? Luego, si necesitamos beber, es beber algo durante estas 2 horas, porque seguramente por la alta cantidad de carbohidratos consumidos durante el día vas a tener ganas de beber, no te preocupes, puedes beber, pero sí que es verdad que una alta ingesta de agua estas horas últimas antes de dormir puede mermar la calidad del sueño a la hora de que te vas a levantar durante la noche, ¿vale? Luego, el tema de, ya hemos hablado de las ingestas, cuántas comidas se tendría que hacer, ahora vamos a hablar de qué alimentos. Pues el desayuno, yo normalmente lo que hago es que el desayuno de la competición casi siempre va a ser el mismo estos días de carga, ¿vale? Aunque ya esto lo hemos entrenado en entrenamientos específicos, en mesociclos específicos, con entrenamientos muy intensos, entrenamientos que se llevan intensidades iguales que en competición, se han entrenado este tipo de desayuno. Este tipo de desayuno en competición yo lo utilizo igual en días de tapering, ¿vale? En el caso de que sean tostadas de pan blanco con miel, queso de Burgos y leche con cornflakes, por ejemplo, este desayuno se va a hacer igual el mismo desayuno días previos a competir. Si el tapering dura 2 días de carga, pues estos 2 días de carga junto al día de competición va a ser el mismo desayuno, ¿vale? Las cantidades sí que es verdad que se van a modificar porque el día de competir a lo mejor nos interesa que sean 2 gramos por kilo de peso de carbohidratos y en el día antes de competir a lo mejor nos interesa que sean 4, 4 y medio, ¿vale? O bueno, 4 y medio no, que me he pasado, 3, 3,2, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que las cantidades se modifican, pero los alimentos son iguales, ¿vale? Estamos hablando de que para desayunar estaría muy bien tostadas de pan blanco con miel, algo de queso, algo, ¿vale? No mucho queso de Burgos, sino algo de queso de Burgos para dar esa palatabilidad y que se pueda ingerir mucha cantidad de carbohidratos, miel, que es una cantidad de carbohidratos moderada por 100 gramos, y pan blanco porque estamos evitando sobre todo la fibra, ¿vale? Luego, si queremos meter más carbohidratos en esa comida, podemos utilizar un batido
de chocolate, de azúcares simples, de sacarosa principalmente, de azúcar de mesa, que llevan metidos en ingredientes principales de este batido, con cornflakes, que es un carbohidrato de asimilación muy rápida del maíz. Entonces, si esto se ha entrenado muy bien y se tolera muy bien, pues este desayuno estaría bastante bueno a nivel del objetivo que estamos haciendo, que es la carga de carbohidratos. Luego a media mañana podríamos meter algo de membrillo con nueces y un poco de pan o queso o algo, pero muy poquito queso, ¿vale? Evitamos sobre todo fibra y evitamos grasas, pero estas grasas mínimas que estamos metiendo, este 10% de grasas, nos dan palatabilidad, nos dan gusto, nos hacen que ingeriamos más comida. Entonces, por ello, aunque lo más rentable sea cuanto más carbohidratos de asimilación rápida mejor, hay gente a nivel amateur y a nivel incluso profesional y también a nivel, y yo también me lo hago para mí, es que la palatabilidad es muy importante a la hora de consumir comida. Entonces, las grasas juegan un papel fundamental en la hora de comer y por ello una cantidad mínima de grasas en la carga de hidratos de carbono es muy tan importante como la carga de hidratos como tal, ¿vale? Por ello, el hecho de meter algo de nueces en el brillo para que dé ese toque crujiente, por ejemplo, nueces en el porridge, si estamos consumiendo avena, que no es lo que os recomendaría porque lleva fibra, pero si lo queréis consumir en la carga de carbohidratos, pues que sea, por ejemplo, en polvo y no en copos, para que la ingesta, o sea, la digestión sea más sencilla. Luego, por ejemplo, la fruta, evitar sobre todo si vamos a consumir fruta en la comida, en la cena, evitar que sean con la piel, que sean con la matriz, si es la naranja, es decir, el zumo de naranja, que es azúcares simples raw. Entonces, todo esto favorecería una carga de hidratos de carbono limpia, ¿vale? Por ejemplo, en la comida y la merienda, que ya así ya cerramos la dieta. La comida, pues principalmente podría ser arroz salteado con algo de aceite para dar sabor y un poquito de sal, con atún en lata, no 2 latas, sino una lata para dar sabor. Luego también pueden ser pasta blanca salteada con algo de champiñones para darle textura y también, por ejemplo, con algo de pasas para dar algo de dulzor. Y salteado con miel y vinagreta de naranja, por ejemplo. Estaría guay, pues eso, algo así, ¿no? Y luego podría ser en la merienda metiendo una tostada de membrillo con queso y repetimos el almuerzo, la media mañana que diga, o podríamos meter algo de grasas, como puede ser un huevo a la plancha con tosta de pan blanco, un bocata, por ejemplo, también algo de proteína como puede ser el pavo, con pan blanco, luego puede ser una papilla de arroz con miel y nueces, y luego ya en la cena pues podríamos hacer de postre lo mismo, papilla o cornflakes, para que sea una dieta sencilla y que vosotros podéis conseguirla. Y en la cena puede ser patata, ¿vale? Cocida con algo de aceite, para darle gusto y sal, con un poquito de huevo a la plancha o un atún mezclado con la patata, pechuga de pollo 90-100 gramos y patata hervida. Y el postre puede ser, por ejemplo, arándanos o zumo de naranja y luego también metiéndole un poquito de yogur con cornflakes. Y luego ya el día de la carrera, pues lógicamente habrá que adaptar los gramos de hidratos de carbono dependiendo de la hora que se desayune y cuántas horas previas a competir tengamos la posibilidad de consumir. Eso se ajustará a la cantidad, pero el desayuno va a ser el mismo que hemos comentado antes, ¿no? Y esta dieta, los 3 principales puntos es que es una dieta baja en grasas, muy baja en fibra para evitar problemas gastrointestinales y muy alta en carbohidratos. Y esto tiene que ir unido a una alta ingesta de agua para evitar la diarrea osmótica, ¿vale? Por ello hay que entrenar muy bien cuánta cantidad de carbohidratos se va a consumir el día del tapering, asimilar muy bien los hidratos, saber cuánta cantidad de carbohidratos podemos tolerar hasta que llegue esa temida diarrea osmótica y poder ir tolerando poquito a poco los carbohidratos para poder llegar a obtener los mejores beneficios, los máximos beneficios que puedes llegar a tener con una carga de carbohidratos idónea o óptima, ¿vale? Entonces, esta dieta la podéis utilizar en vuestro día a día a la hora del tapering, pero eso sí, controlando la cantidad de gramos totales de hidratos de carbono al día y sabiendo realmente lo que se ha entrenado previamente, ¿vale? No me vale de nada que vosotros estéis consumiendo 2 gramos, 3 gramos, porque hay deportistas que me vienen así y luego quieran hacer un tapering de 12, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido, no solo a nivel de rendimiento, sino a nivel metabólico no hay ningún beneficio
con respecto a una dieta moderada de carga de carbohidratos, ¿vale? Así que nada, si tenéis alguna duda más respecto al tapering, me la podéis hacer en Instagram Martín Nutrición. Esta vez no he hecho preguntas porque sabía que me iba a extender, que llevamos bastante tiempo. Nada, lo primero que quería deciros para toda la gente que ya me está llegando, que está llegando a este momento del podcast, es que nada, lo primero es que muchas gracias por seguirme, por escucharme, porque aguantarme una hora es brutal, es que, vamos, no me imaginaría que hubiera tanta gente, incluso 200 personas en un mismo día, nada más subir el podcast, que me esté escuchando de minuto uno a minuto último para aprender, y la verdad que me flipa el poder divulgar, el poder enseñar a gente y que estos deportistas mejoren en su rendimiento y que me lo digan, no solo deportistas que les llevo yo, porque lógicamente les digo qué hacer, pero deportistas que me escuchan, que me leen, aprenden mucho y mejoran en su rendimiento sin contratarme, y la verdad que eso también me motiva a día y lo veo en mensajes privados que me mandáis. Así que nada, para toda la gente que también por el episodio anterior, por el tema del marketing y todo ello de las marcas, que me habéis preguntado que cuándo voy a sacar la marca, tranquilos, va a ser en enero, vamos a tener novedades en noviembre, en diciembre a mediados, ya estamos finiquitando todo, proveedores de muchas cosas ya están finiquitadas, la nave está hecha, está todo casi hecho, faltan permisos del ayuntamiento y permisos, pues lo típico burocráticos, que España, como todos sabéis, nos ayuda bastante en crear una SL, es el mejor país para crear una SL y en el momento actual es, yo creo, que lo mejor que hay que hacer. Es broma, pero bueno, es muy gracioso el hecho. Ya no voy a comentarlo mucho por aquí, pero es muy gracioso. Así que nada, chicos, daros las gracias a todos por escucharme. Vamos a tener ya muy prontito la marca, que la verdad que me hace lo más ilusión que me hace, yo creo, de toda mi vida y que voy a hacer en toda mi vida. Así que nada, gracias por el apoyo a todos todas las semanas. Daros mucho ánimo para afrontar la semana y afrontar el entrenamiento, que seguramente haya gente que me esté escuchando en el rodillo, estas horas interminables de rodillo en invierno. Ánimo a darle a seguir, a darle caña a ese rodillo, que os animo a todos a entrenar este invierno y no dejar la bici, no dejar la carrera, no dejar vuestro hobby, que es el deporte. Que aprendamos todos juntos, porque yo no soy el que sabe más ni el que sabe menos, soy un humilde nutricionista y deportista que aprendo cada día de los mejores y estudio y leo de los mejores. Así que nada, un abrazo a todos, nos vemos. Ya en la cámara, que toda la gente que me está viendo está apagada, o sea que lo siento por YouTube. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast número 9, ¿vale? Acordaros, nuevo invitado, nuevo podcast, todos aquí, próximo jueves de diciembre. Un abrazo, besos y abrazos. Chao.